Hola Daniel, Daniel Feiju. Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí con mi invitado Vale, en los gracias. pasos, en los pasos del camino, un proyecto del Camino de Santiago para el Camino de Santiago. Y en serio, de verdad que espero que pasemos aquí un buen momento, un buen rato. Yo creo que sí. Y cuando quieras, empezamos. Vale, pues ahora mismo. Venga, Vamos allá. antes de irnos a lo principal, una pregunta muy difícil. ¿Qué es el Camino de Santiago para ti? El camino de la vida. Es el camino de la vida. Qué bien, qué bien. ¿Te acuerdas cuál fue la motivación que te llevó a hacer el camino por primera vez? Sí, y otras personas que lo hicieron. Personas que me hablaron del camino, me llevaron a lugares que yo conocía, pero no conocía en profundidad. Empecé en el camino portugués del interior en el 98, cuando no había marcas. Me llevaron a visitar Caldas de Reis, me pusieron en un pozo de lavar la ropa con agua termal. Nos bañamos en ese pozo en medio de enero, cuando estaba lloviendo. Y después, en el camino portugués, encontré una persona que estaba haciendo el camino al revés y iba para Fátima. En ese tiempo no había marcas azules del camino de Fátima. Sí. Y la encontré en Tui y me habló del camino francés y estuvo toda la noche contándome historias sobre los lugares, las gentes, las tradiciones. Y yo dije, quiero hacerlo, porque esta persona está cargada de vida, tiene mucho que decir y lo dice de verdad. Yo trabajo como enfermero y oigo muchas personas hablar de su vida y de sus experiencias, y esa persona me habló de verdad, me habló de compartir en un tiempo en el que el camino estaba muy solitario. Yo cuando lo hice por primera vez en Pontevedra capital, estaba yo solo dentro del albergue en septiembre. Joder. Entonces, imagínate que ahora, Sí. no, no, este año no se cabe, Sí, no, mira, pero yo en creo que me animo. yo creo que en 2018, haciendo el camino, me iba al albergue que tiene 80 plazas, creo. Y Sí, el albergue solo abría sobre la 1 de la tarde. Yo creo sí. que eran sobre las 12:15, 12:15 más o menos, y el albergue había ahí una cola de unas 120 personas. Sí, sí, de que dejamos las mochilas en en la pared para marcar el turno en algunos sitios. Yo me acuerdo que en Zubiri no, y en Cizur Menor, después de Pamplona, lo hacíamos bastante. Lo dejábamos en la pared, que la Orden de San Juan no tenía lugar, y teníamos que ocupar los que en esa época empezaban a ser privados, vamos, Sí. porque hay los de voluntarios, los privados, los públicos, las cooperativas de gente que es voluntaria del local, los que vienen de todo el mundo a hacer voluntariado, que son geniales, que me encantan esos lugares. Grañón, Tosantos, Bercianos del Real Camino, Arres, Herbón, gente muy maja. Y encontrar humanidad y encontrar el silencio interior y hacer el camino de vida, pues es uno de los ideales de este camino. ¿Sabes lo que es raro? Es que estaba haciendo un vídeo con un portugués también de Lisboa, ah, hace un par de horas atrás, y creo que tú y él fueron las primeras personas que han me hablado de la albergue de Todos Santos. Ah, pues sí, es de Osbol también, hay gente que es voluntaria y cuando yo pasé estaban los voluntarios arreglando las cañerías. En Bercianos estaban poniendo las maderas aún en la casona de Bercianos de Real Camino. En Grañón fue genial porque encontré la primera vez la caja con el donativo, con la frase da lo que puedas, toma lo que necesitas, ¿no? Abierta y expuesta al público y todo hecho a mano, con manos de peregrino y todo hecho voluntario. Eso motiva Mira, mucho. el camino, por lo menos para nosotros peregrinos, es una cosa muy, muy especial. Y yo no conozco, quizás que lo pueda haber, pero yo no conozco a nadie que solamente ha tenido que hacer un camino. Entonces, ¿por qué crees que el camino es algo tan especial que engancha a mucha gente? Tenemos rutinas de vida simple, caminamos, somos seres que por naturaleza tendemos a movernos y a caminar en medio de la naturaleza, que es algo que nos llama mucho.
tenemos tiempo para hablar, para exponer y para oír, que es algo intrínseco al ser humano. Pasamos por lugares que son más que legendarios, estaban antes de las crónicas del tiempo moderno, antes de llegar las historias contadas del códex, ya existía la tradición oral y pasamos por esos lugares donde el eco de generaciones nos precede y nos anima. Estamos juntos a la misma mesa, dormimos en los mismos lugares, representamos casi una familia de algo fraterno y muy universal, muy humano. Y todo eso, todo esto puesto dentro de un solo contexto, nos lleva cada vez más cerca de nuestra humanidad y de algo que se podría llamar pues espiritual. La aspiración a lo más alto y el hermanamiento fraterno, más allá de las fronteras, de las etnias, de la cultura. Gente que camina, este año que he estado caminando con un chico de Bagdad, con personas de Jerusalén, aunque fue un año diferente Sí. por todas las idiosincrasias de la distancia social, pues nos encontramos en algunos puntos, hicimos grupos muy grandes de gente, caminábamos 15, 16, que no es habitual, que nos encontramos en el camino, que no empezamos así. Sí. Y nos fuimos juntando y nos fuimos allegando cada vez más a ese calor humano. Y el camino trae esa humildad, esa fraternidad, es encontrar algo dentro de nosotros que cada vez va cambiando y nos va llamando a ir más hondo y a llegar más alto y a ir más lejos. Y el camino no se termina después al llegar a casa, se hace un poco tu casa. Sí, sin duda, sin duda. Mira, ahora que hablas de gente de Bagdad, de Jerusalén, yo creo un de mis momentos más increíbles de siempre en el camino fue en el primer camino cuando he encontrado dos jovencitos con el que no tenían más que 18 años de Siria, que estaban refugiados en un refugiados en Holanda, creo, y decidieron, conocieron el camino en el instituto y se han decidido hacer el camino. Y eso ha sido increíble. Sí, claro, y hay gente pues de otras culturas y de otras etnias. Yo me acuerdo de pasar en Puente la Reina en el 2001, cuando sucedió todo lo que sucedió con el World Trade Center y todo, y estábamos pues más de 120 naciones pasando en septiembre, en ese tiempo, y había pues gente de todo el mundo caminando, o sea que podrías encontrarte con personas que podrían ser médicos, abogados, arquitectos, gente del día a día, chicos, chicas, lo compartimos todo, hay lugares en el que cocinamos juntos, ponemos la misma mesa, ayudamos traduciendo, nos hacemos un poco más fraternos, un poco más simples y un poco más humanos. Y eso nos deja espacio para poder soñar, ¿no? Por eso no es por acaso que se llama el camino de las estrellas. Estaba ahí ya en el cielo marcado hace mucho tiempo y nos hace brillar por dentro y encontrar la luz en seres humanos que son semejantes a nosotros. Y encontrar que lo que nos une es tanto que lo que nos distingue nos hace ser contraste, o sea, nos complementa, lo que es muy bueno. Lo que nos une es intenso y lo que nos hace complementares en el camino se hace más fuerte. Increíble, increíble. Es mismo así. Mira, tienes los libros sobre el camino. ¿Nos puedes Sí, contar un poco sobre ellos? Precisamente sobre sí, este claro. último. Tengo las ediciones que existen en castellano y en portugués, que es lo que estoy editando. En este momento son únicas, a no ser por los de registros de imagen, que son comunes. Pero decidí hacerlo en forma de prosa poética, porque el camino para mí es bastante único, cada persona es el camino, y entonces lo presenté de una forma entre poema y imagen de lugares entrañables, de paisajes, de momentos, para dar a entender un poco la armonía del camino y un poco mi experiencia personal, pero sin imponer conocimiento, ¿sabes? De lugares, de historia, tradición, cultura, todo eso lo vamos aprendiendo a medida que caminamos los varios caminos. Y entonces, pues es una serie que se llama Esperadanza, que va a seguir creciendo, que incluye temas como caminos de vida, el peregrino andante,
El Camino Interior. Ya he editado ahora la versión en castellano de Camino Colorido, porque me dijeron que sería bonito publicar los poemas con fotos en color, y entonces lo puse en fotos de color. Y lo que me motivó a escribir fue mucho este último año, en el que, como estuvimos tan apartados del camino, se necesitaba enviar un mensaje de algo de esperanza, de algo de unión, de algo de interés en el encuentro, y anunciar esta vía, que además de ser el primer itinerario cultural europeo, es también la de más larga duración, con medios disponibles para poder recibir apoyo. Hay otras vías, como la Vía del Sol, las Highlands, algunos van a Machu Picchu, el camino que lleva a las nacientes del Ganges, pero la vía que tiene Apoyo. más apoyo y que se extiende a lo largo de todo el mundo, yo he visto los mojones de piedra plantados en Río de Janeiro. O sea, tienen ahí la flecha amarilla, ¿no? Hasta el aeropuerto. Pues aquí en Europa se va extendiendo cada vez más, se ramifican vías antiguas que estaban olvidadas en la propia península y se van extendiendo cada vez más vías a lugares como este año he caminado con gente que venía de Alemania, que tuvo que parar en la frontera y estuvo antes de llegar a Francia confinado, esperando a seguir caminando, y siguieron caminando. Gente muy joven, por cierto, con 20, 22 años. O sea, mis héroes de la vida diaria, como yo los llamo, porque los admiro inmenso. Mira, Y lo que me lleva a escribir es eso, ese espíritu y esa unión. tengo un amigo de Cartagena que creo que en septiembre, ini- o inicios de septiembre, ha empezado el camino mozárabe en Almería. Ujú, Y con todo fue siempre subiendo por la Vía de la Plata hasta Extremadura. En Extremadura, con el cierre perimetral, se ha quedado confinado ahí y creo que ha ujú. hecho el camino de Guadalupe, algo así. Y, y después de, creo que en el inicio, final de noviembre, se pasó a Portugal, he hecho el camino en la Vía de la Estrella, Ujú. después el camino portugués del interior. A ver, el camino portugués más del interior, que Sí, tienes el camino central, el de la costa, y sí, tienes uno más del interior del que pasa. interior, Sí, y yo lo he sí. hecho y he estado con él, creo que cerca de la Navidad, ahí en un Ujú. pueblo. Y ha estado también cerrado en Portugal 4 o 5 días. Y ahora, creo que ayer estaba en Orense y hoy ha seguido camino hasta Santiago, siempre buscando los trámites legales para lo poder hacer, a ver si Claro. se puede llegar a Santiago. Sí, Y este año ha sido una novedad porque tuvimos que dar algo que nunca habíamos confrontado antes, la ausencia de peregrinos, o sea, sí, menos de 10% de los peregrinos caminando. Los lugares que son más céntricos, más públicos y más voluntarios estaban encerrados, pero me gusta más recordar los momentos, por eso hice la obra que elaboré recordando los momentos en el camino interior. Recuerdo todos los momentos y los lugares para que sigan vivos, porque abrirán, se renovarán, los cursos de voluntarios se renovarán en el mundo entero, la gente vendrá en mayor número, no solo porque el año jacobeo se haya extendido, sino sí, también porque el camino sigue llamando. Y hay gente que ha hecho obras como Paulo Coelho en Brasil, una autora inglesa que habló del amor humano en el camino, este último comediante en Alemania que ha llamado a muchos alemanes a hacer el camino de Santiago con su libro, los documentales que aparecen, ahora va a aparecer una serie nueva que habla sobre los tres caminos y va a ser pues un boom en las cadenas de televisión en serie. Y entonces todo esto es un fenómeno mediático. Yo me acuerdo que el camino que pasaba delante de mi casa, antes de que el señor Fraga llegara a la Asunta de Galicia con el Xacobeo 93 y todo lo que se animó, era recorrido por personas que al pasar en las casas nos preguntaban: Filliño, filliño, ¿quieres leite? ¿Quieres leche? ¿Quieres pan? Nos invitaban a entrar, nos daban de comer, nos presentaban a la familia. Las personas en el campo nos saludaban porque era algo fuera de lo normal que un señor de barbas largas
con una mochila a la espalda, pasara por en medio de las leiras, de esos campos llenos de vida y que se perdiera, porque yo me perdí muchas veces, no había marcas en el camino. Llegué a Santiago a la 1 de la mañana, perdido en el Milladoiro, y me perdí muchas veces en medio de los campos de millo, de maíz, y siguiendo a veces la línea del tren para salir y encontrar un caminito que pudiera bordear, y utilizando mucho Radio Camino, hablando con las personas y preguntándoles por dónde podía ir, y me recibían en casa, me daban de comer. eh, Genial. Eso es el espíritu del camino que intento pues preservar. Ya te dije, el camino de la vida, ¿no? Eso es Yo lo estuve más en las importante. aldeas estuve sirviendo en las aldeas de Portugal como enfermero de comunidad y conozco mucho del ambiente que había tanto en el sur de Galicia, porque también soy gallego, como en el norte de Portugal. Y entonces la gente pues es y sigue siendo muy entrañable. Ese sentimiento de familia, de que te acogieran, te recibieran en casa, salías de ahí lleno de algo para comer y para beber y siempre con una sonrisa en los labios. Sí. Y el Camino de Santiago pues ha vitalizado muchos de esos lugares, pueblos pequeños. Ahora tenemos gente que viene, recupera casas, recupera aldeas, por el Camino de Santiago estar pasando por ahí. Y esto también es revitalizador, tanto para quien pasa, los pueblos pequeños son entrañables, para quien ha caminado y ahora busca, pues si quieres algo de personas, buscas el Camino de Santiago. Si quieres algo un poco más alejado, vas buscando las nuevas rutas, ¿no? Desde el Camino Olvidado, Viejo de la Montaña, ya han pasado por el camino primitivo, que ahora ya es bastante transitado, el Camino del Norte, la Vía de la Plata, que pasaba por la Extremadura, como tú dices, y por la parte de Andalucía, que era bastante, como digamos, dura para caminar, pero que ahora ya está siendo muy tramitado, ¿no? Sí. Pues son arterias y venas que se van llenando y van llegando cada vez más personas del mundo entero, por un lado para recibir hospitalidad y por otro lado para dar humanidad. Mira, Y eso es genial. genial mismo. Ah, has hablado del sur de Galicia y de esos Sí, caminos nuevos. Esto no es que sea nuevo, pero es muy poco transitado. Y yo lo he hecho en 2020. Y lo que más me encantó, el camino está muy bien, es muy bonito, es encantador, pero lo que más me marcó, estoy hablando del camino de invierno, sí, lo que más me marcó fueron las gentes. claro, Las gentes, no claro. sé, en otros caminos es el camino portugués y el primitivo, pero no creo que no he tenido lo que a nivel social, el afecto de las gentes, de quien vive ahí, de esos pueblos pequeños que Sí, una persona, aún más en medio de una pandemia, cuando ves un peregrino a pasar, es más increíble claro. y ha sido una experiencia. Aunque encontramos sorpresas, por ejemplo, los dos lugares de voluntarios que yo este año, durante 3 meses, estuve más en el camino portugués, la cosa interior, y estuve más en el camino francés, las dos variantes. Pero me acuerdo de dos sitios, dos ciudades, que en el medio de todo lo que estaba encerrado, Pontevedra seguía con sus voluntarios, aunque de 70 estaban 20, pero seguían estando los voluntarios animando el refugio principal, el que es al lado de la estación de tren. Sí, Y en Ponferrada estaban los voluntarios, tanto de también en Osborne como los Ponferrada, voluntarios sí, internacionales. O sea, estaban siguiendo la tradición en un lado seguían con el donativo y seguían con los voluntarios. O sea que en medio de las dificultades hubo puntos, aún en las ciudades, en las capitales de provincia, que se iluminaban y seguían con gente que quería contribuir, ¿no? Y eso es sí, importantísimo. Es lo que vale la pena dar énfasis y traer un poco en estos momentos en los que ahora, por ejemplo, aquí en Madrid tuvimos una nevada, ¿no? Pues no te imaginas cuando las calles se quedaron paradas, cuántas personas vinieron en el silencio de una capital y con los niños, haciendo muñecos, jugando con las bolas de nieve, disfrutando de un poco de tiempo en algo completamente nuevo. Ese es el espíritu también del camino. Cuando vas a descubrir algo, que sales de tu lugar de origen, de tu seguridad, cogen tus cosas, caben dentro de una mochila, vas a un lugar que a lo mejor no conoces, vas a caminar con gente desconocida totalmente, no sabes lo que te vas a encontrar y aún así
hay siempre esa presencia, ese espíritu que te guía, ¿no? Pues eso es lo que hay que traer arriba y ponerlo bien alto, ¿no? Porque es una bandera bien grande del camino. Sí, sin duda. Mira, una pequeña, un pequeño aparte, son una pequeña broma, pero no, ¿Sí? no tomes a mal. Am, tu apellido es Daniel Feijó. ¿Alguna relación Feijó, con Feijó. Feijó, perdona? Es como Núñez Feijó, el de la Junta de Galicia. ¿Alguna relación? No sé, a lo mejor somos familia, pero lo desconozco. Mi madre es de la zona de Vigo. Los Feijó vienen habitualmente de Ourense, pero podemos ser familia. Nunca lo he buscado, no he hecho mi árbol genealógico. No, no lo sé, no lo sé. Son una pequeña. Mira, No lo sé, no lo sé, seguimos, no lo sé. seguimos hablando de lo más importante que es el camino. Vale, vale, vale. ¿Puedes, puedes compartir con nosotros alguna historia, alguna experiencia, una, dos, las que quieras, que han sido especiales para ti o sean hasta hoy? Que te acuerdas. Inmensas. Sabes que yo Sí, sí, decidí sí, al seguro. escribir, basándome en personas reales, lo que intenté hacer fue dar una visión de varios tipos de características humanas que se encuentran en el camino. Historias entrañables como de un peregrino que hacía el camino tradicional con sandalia, descalzo, sin calcetín, con traje tradicional de bordón, la típica capa, el sombrero, haciéndolo hasta en verano, que es bastante pesado. Hay algunos que lo hacen, hay por lo menos 3 que lo hacen a menudo, pero él lo hacía porque al hablar contigo, su voz se le quedaba ronca, o sea, se le quedaba extraña. Sí. Y entonces sabe su historia, tuvo un cáncer de laringe, caminó el camino de Santiago, se hizo el tratamiento, se consiguió recuperar y entonces lo hacía por devoción todos los años con el indumentario tradicional, lo recorría caminando sin otros medios que los que eran de tradición, porque ese algo que tenemos dentro, esa, llamémosle fe o creencia, Sí. lo había ayudado a encontrar otra vez su camino en la vida. Personas que al principio cuando vi a un chaval que era del País Vasco, venía con tatuajes, con todo lo que tú imaginas que te podría causar algo de extrañeza, pero en el camino, al caminar juntos, al conocer su historia de vida, pues a los 14 años había escapado de casa por cuestiones políticas que había en esa altura, se había enrollado como marinero, había puesto una argolla en su oreja cada vez que había pasado el Cabo de la Boa Esperanza, como le llamamos nosotros, ¿no? El antiguo Cabo de las Tormentas. Y es tradición marinera que se ponga una argolla, por eso las llevaba en las orejas. Y cada uno de los tatuajes era un momento de su vida que había sido significativo. Era una persona humilde, llevaba 3 bordones con él que le habían encomendado las personas de su aldea, por eso era un poco estrafalario, para que las llevara a Santiago, como ellos no podían llegar, él las llevaba por ellos. Entonces llevaba ese peso extra en la mochila de otras personas, pero las llevaba con buen gusto, era una buena persona. Ayudaba a todo el mundo que aparecía en el camino, tenía una patología que era en ese tiempo complicada, hoy en día ya es más simple, que era el HIV, lo vas conociendo y te va describiendo su vida. Y hacía pues actividades para evitar que las personas se contagiaran, pero seguía con toda la buena fe y toda la esperanza del mundo, ayudando a todas las personas que encontraba en el camino. Yo lo encontré ayudando a unas señoras brasileñas a hacer unas traducciones en castellano. Personas como estas nos iluminan un poco la vida porque van más allá de las apariencias y nos hacen encontrar otro sentido. Este año, por ejemplo, pasó que un peregrino que tenía dificultades cardíacas decidió hacer el camino de Santiago, venció todas las dificultades que había tenido a lo largo de su vida, se juntó al grupo de jóvenes, tocó la guitarra, cantó con nosotros, andó 30 y pico kilómetros animando a todo el mundo, se hizo entrañable con todos, llegó a Santiago, al refugio, se durmió en el refugio y no volvió a despertar. Cumplió su sueño y se quedó en Santiago. Es una historia que nos conmovió a todos. Cada uno lo interpretó a su manera, pero es una historia de una vida completa, es una persona que ya tenía su edad y que al mismo tiempo pues cumplió un sueño
y no se dejó llevar por todo lo que lo limitaba. Al final es casi la historia de vida de muchos de nosotros que al llegar a Santiago entramos en ese mundo de soñar, y lo que llevamos a nuestra vida después es lo que cuenta, ¿no? Es lo que podemos llegar a compartir con otras personas. Algunas veces yo pensaba, podremos traer a más personas al camino. Y otros me decían, ya con más edad, barba blanca, ¿no? Me decían, ¿y qué tal llevar el camino a las personas? Ser tu camino y llevar ese camino a las personas con las que te encuentras todos los días. Hacerte un poco más fraterno, un poco más humilde, algo más dado a estar con otras personas, a cultivar todo lo que has aprendido a lo largo del camino y que sigues aprendiendo, porque cada camino es un aprendizaje nuevo y nos vamos mejorando en ese aspecto, vamos alcanzando ese sueño. Por eso el camino de las estrellas, o lo que se llamaría la vía más láctea, más alba, que está marcada en el firmamento, ¿no? Que coincide bastante con el francés, pero que seguimos todos de una manera bastante Sí, interesante. sí, sí. Y el campo estrellado, eso puede ser la visión de una aldea hoy en día desde el cimo de un monte. Yo el Castro Jeriz lo veo al amanecer, cuando las luces aún están encendidas desde el monte, cuando pasamos el camino, o aldeas que veo de Galicia que a veces al llegar o al salir por la mañana no tienen las luces encendidas, y veo mucho ese Campus Stellae, ese valle con algo estrellado en su vientre, en la parte más baja, en su seno. Y lo veo en muchos sitios, ¿eh? No solo en la zona de Asturias, en todas las regiones de España y de Portugal, y por los lugares donde he pasado en el camino. Ese Campus Estela está en muchos lugares. No me Y emociones, Santiago es el hombre. símbolo. Ah, me emocionas, así no puede ser. Claro, pues está muy bien, se nota que te mueve el camino, eso es genial, eso es genial. Esa No, emoción, no solo el camino, también este señor que está aquí por detrás de mí. claro, claro, el mayor, Ah, mira, seguimos. dime. Si pudieras volver a tu mejor momento en el camino, ¿cuál sería? Todos los caminos tienen momentos geniales y momentos en los que nos sentimos o solos o algo diferentes de lo normal. Yo no te podría decir, en mí lo que pasa es que cuando quiero acordarme los caminos, aun cuando voy caminando, se funden los lugares, los momentos, las personas, y el camino toma nueva forma. Por eso he escogido la poesía como una manera de contar acerca del camino. Como es bastante personal y al mismo tiempo no es definida, se aproxima a la forma como veo el camino siempre que lo camino. Siempre renovado, siempre diferente, siempre sorprendente y al mismo tiempo entrañable. Hay momentos y lugares que siempre nos quedan. Son muchas veces los más conocidos, o como empezamos a hablar, los más pequeños en medio de la meseta, Sí. o en otros lugares como Herbón, que queda escondido al lado de Padrón, El Bon es increíble. o es increíble, o Arres, que quedaba en un lugar que yo me acuerdo que caminaba en medio de la noche y me llegaba el temporal que me cogió en Jaca y todo lo que había pasado en la nieve, y de repente veo ese lugarcito iluminado al girar en la colina, y hay una cara que me sonríe, me cogen la mochila, me ponen dentro, me meten en el calor y me siento recibido. O como cuando estaba perdido en Foncebadón, entre las nieblas, que me estaba helando, y se oye una campana a lo lejos, y Tomás te abre la puerta y te invita a tomar un café y te da galletas, y estás así en medio de los gansos, de los patos, de los perros, de los gatos, pero hay un lugar para dormir si quieres y no te va a pedir nada a cambio, a no ser que te da hospitalidad, ¿no? Hay gente que sigue ahí, perseverando, o gente enigmática y mágica que te anima, como Jesús Jato, que ha hecho el camino este año con la burra, ¿no? Sí. Y que estuve hablando con él y que nos hizo la queimada y que nos alegró a todos porque estábamos todos con miedo de seguir caminando, porque se siente miedo con esas cosas que Sí. te van diciendo sobre el distanciamiento. Y él consiguió, aunque es un personaje carismático, traernos juntos. Como él, había muchos a lo largo del camino que son personajes que te rellenaban de sabiduría, de su paz, de su historia y de su amor al camino, que es a la humanidad también, porque reciben a gente de todo el mundo,
Y yo me acuerdo de Restituto, que estaba en Castrojeriz, que era un personaje fantástico y carismático hace muchos años. Pues era de los más antiguos del camino, en las reuniones de las asociaciones de amigos siempre daba la voz de toque. Me acuerdo que caminaba en ese tiempo con una hermana que había salido del convento de clausura hace poco tiempo y caminaba con su familia, con su hermana y el marido de su hermana, y eran de Escocia. Tenían un inglés muy cerrado. Y él les preguntó, así en un tono muy, muy discreto, si sabían el castellano del camino. Y ellos dijeron que no lo sabían. Él les dijo, desayuno, ducha, ¿no aprendiste aún nada de esto? Pues aquí no podéis quedar, os vais al municipal, que era el refugio Madre Teresa de Calcuta en ese tiempo. Y acertó porque la hermana, al llegar ahí, encontró la imagen de Madre Teresa. Yo le dije que tampoco me quedaba, que iba con ellos, porque los estaba acompañando. No entendí su gesto, pero después entendí que los había enviado al lugar más justo que había en el momento, para ella. ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo sabía quién era ella y cómo reaccionaba? Es una cosa que nos traspasa, porque esa gente tiene ojos en el corazón y nos ve de otra manera. Entonces yo me quedo siempre fascinado con esas personas, esos momentos, y nada, pues son bastantes caminos ya y hablar de ellos llevaría toda una vida. Por eso mejor contarlos en poema y hacerlos Mira, en imagen. Es más fácil mire, para comunicar. yo tengo la oportunidad de ser hospitalero voluntario también. Ahora no, Ah, porque el albergue está cerrado, pero soy ujú, en el Camino Portugués, cerca de claro. Barcelos. Am, y, Bien, bien. y una vez, una altura, en 2019, yo estaba haciendo el Camino Primitivo. Y el día llegando a Santiago, poco después de tienes el señal de la entrada, esta piedra con el señal de la entrada, creo que en el Consejo de Santiago. Sí, Un poco después, pasando cerca sí, del aeropuerto, están muchos sí. peregrinos siempre caminando. Y yo, mira, estamos haciendo una pequeña descida y al sentido revés viene un peregrino. Normal, haciendo el camino al revés. Ujú. Y el peregrino ha sido nada. Me da un abrazo. A mí. Yo, ¿qué pasa? ¿Qué está... Ole. ¿Quién eres? El ¿Cómo me abrazo, claro. conoces? Me da un abrazo así. Vale. Mira, no es Guillermo. Sí, Soy Guillermo. ¿No es Guillermo el hospital de Tamer? Sí, soy. Entonces, era un peregrino ole. que había quedado conmigo 3 meses antes en el albergue. Estaba hospitado en el albergue y me reconoció y fue una alegría. Fue una alegría Es y, una alegría. y Es que fue es el increíble. abrazo de la alegría, del espíritu que se lleva dentro. Es increíble. El abrazo simbólico al apóstol, ¿sabes qué? Me fijé bastantes veces cuando subimos al camarín y damos